sobre el examen del aparato reproductor masculino, referente a la asignatura de semiología quirúrgica. Además del aparato reproductor masculino, mi compañera, Freisy de Dios, estará presentando después de mí el aparato reproductor femenino. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el aparato reproductor masculino. En el examen del aparato reproductor masculino, primero debemos de tener en cuenta que el aparato reproductor masculino se compone esencialmente en dos partes. Primero, un órgano glandular, que son los testículos, encargados de producir lo que es el líquido fecundante, es decir, el esperma. Y luego se encuentran los conductos encargados de llevar este líquido, que son las vías espermáticas. Además de saber estas partes esenciales, hay que también tener en cuenta lo que es el escroto, el pene y las glándulas anexas, como es la próstata y las glándulas de Cooper, que son de mucha importancia. Entonces vamos a continuar con lo que es las técnicas de exploración que utilizaremos en este tema. En cuanto a las técnicas de exploración que vamos a utilizar en el aparato reproductor masculino, tenemos la inspección y la palpación, son las que estaremos utilizando. Entonces vamos a iniciar. En la primera que vamos a utilizar, está la inspección del pene. Luego del pene vamos a continuar con las bolsas escrotales y las regiones inguinales y el perineo. Vamos a empezar describiendo cómo realizaremos la inspección del pene. Lo primero que debemos de realizar es pedirle al paciente que muestre sus genitales levantando la bata y así empezamos con la inspección tanto de la forma como el tamaño del pene. Luego continuaremos observando cómo se encuentra la piel del glande, el prepucio y el cuerpo del pene. Si no tiene, debemos de saber que si el paciente no tiene circuncisión, debemos de pedirle a este que eche el prepucio hacia atrás para observar la zona subyacente. Entonces también debemos de saber que el tamaño y la forma del pene no es de interés clínico, ya que esto varía en distintos hombres adultos. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que en niños o adultos que no han sido circuncidados y que no limpian cuidadosamente el área subyacente al prepucio, se puede encontrar una sustancia que es blanca y gruesa llamada esmegma, que es producida por las glándulas de Tyson. Entonces eso es de mucha relevancia ya que puede servir como medio de cultivo para el crecimiento bacteriano. Otra cosa que debemos de hacer es descartar la presencia de ulceraciones, sobre todo en el área del glande por su base, cerca del frenillo y por el surco balano-prepucial. Otra cosa que debemos de realizar es la inspección del meato urinario, que esta la realizaremos colocando el dedo índice y pulgar en el glande del pene, apretándolo y dirigiéndolo un poco hacia atrás suavemente para exponer así el meato. Entonces, si observamos algún tipo de secreción, las llevamos para que se cultiven y saber su origen. Y si el paciente refiere historia de secreción, le pedimos a él que exprima el cuerpo del pene desde la base hasta la punta para así exponer la secreción y también se lleva a cultivo. Entonces ahora continuaremos con lo que son los traumatismos. En cuanto a los traumatismos del pene, debemos de saber que el principal que pueden ocurrir tanto por arma blanca como también pueden ocurrir por malas maniobras coitales, siendo la fractura peniana con rotura de los cuerpos cavernosos la más frecuente que ocurre. Esto ocurre en erección. Entonces, se produce durante la relación sexual. Entonces, el otro tipo de traumatismo que puede ocurrir en el pene es la amputación peniana, que esta se debe, aquí cuando ocurre, se debe de realizar un reimplante con microcirugía del segmento amputado, pero teniendo en cuenta que las condiciones del segmento que fue amputado sean buenas y
que haya tenido un tiempo de isquemia menor de 18 horas. Ahora continuaremos con la inspección de las bolsas escrotales. En cuanto a la inspección de las bolsas escrotales, debemos empezarla desplazando el pene hacia a un lado o pidiéndole al paciente que lo haga. Lo que hacemos es subir el escroto para poder inspeccionar la parte posterior del mismo. Entonces observamos comparativamente ambas semibolsas y observando la integridad del pene, de las bolsas escrotales. Lo normal es que se ocurra una ligera variación en cuanto al tamaño de las semibolsas. En promedio, el lado izquierdo suele estar más descendido que el derecho y también debemos de tener en cuenta que cuando hay frío o el paciente tiene miedo, el escroto puede contraerse y levantarlo, dando la apariencia de testículos más pequeños. Otra cosa es que en la piel del escroto se pueden presentar pelos dispersos. La piel del escroto es también una piel fina, muy fina, y con una apariencia arrugada. Entonces, debemos de saber que la presencia de lesiones deben de siempre registrarse como hallazgos anormales. Y si existe algún aumento de tamaño de uno de los compartimentos, debemos de saber su origen por medio de la palpación, que es el paso que va a continuar. Ahora hablaremos de los traumatismos de las bolsas escrotales. En los traumatismos de las bolsas escrotales debemos de saber que principalmente lo que ocurre es un traumatismo cerrado del escroto, ese es el que principalmente ocurre, y aquí pueden producirse hematomas de tamaño variable o incluso hematocele cuando ocurre un sangrado dentro de la túnica vaginal testicular. Y también en otros traumatismos el testículo puede incluso sufrir rotura o migrar hacia la región inguinal. El dolor el dolor que estos pacientes refieren es tan grande, que es tan intenso, que puede incluso llegar a causarles desmayos. Ahora vamos a empezar con la palpación. En el orden de la palpación debemos de saber que vamos a estar realizando va a ser primero pene, que es de carácter opcional, luego sigue el escroto, luego la túnica serosa vaginal. Luego continuamos con los testículos y el epidídimo, el conducto deferente y el cordón espermático, seguido de la uretra esponjosa, la próstata, vesículas seminales y glándulas de Cooper, uretra membranosa y prostática y ganglios de las regiones inguinales para terminar. Debemos de saber que, por ejemplo, para la palpación de la próstata utilizaremos el tacto rectal, que es un examen que se utiliza, que no solo la próstata analizaremos, sino también todas las zonas que se encuentran alrededor o relacionadas con esto. Y se observará también, eso lo explicaremos más adelante. Debemos de saber que al examinar la próstata también se encuentra relacionada a las vesículas seminales, la glándula de Cooper e incluso la uretra membranosa y prostática. Y vamos a continuar entonces, empezando con la palpación del pene. Como les dije, en el orden que se utilizaría, la palpación del pene es opcional en niños y jóvenes que se encuentran asintomáticos. Entonces, para empezar, lo que vamos a realizar es palpar el cuerpo del pene con los dedos índice y mayor en algunas técnicas y también con el índice y el pulgar buscando la presencia de algún dolor o alguna masa. La presencia de las masas en el cuerpo del pene no son normales y tampoco debe de haber dolor cuando se aprieta para acceder al meato, como vimos en la inspección. Entonces vamos a continuar con la palpación de las bolsas escrotales. Aquí lo que hacemos, para empezar en la palpación de las bolsas escrotales, empezamos pinzando el escroto entre los dedos pulgar y el índice. Aquí vamos a descartar, entre las cosas que descartaremos será edema, enfisema, varicocele y tumoraciones. Cuando hay edema, lo que vamos a observar es que al presionar en el escroto se va a producir una fobia o una huella ante la presión. En el enfisema lo que vamos a observar es que se va a percibir
En el enfisema lo que vamos a percibir va a ser una leve crepitación como si fuera aplastando vesículas pequeñas y quebradizas. Esa viene siendo la percepción de un enfisema escrotal. En el varicocele lo que es vamos a observarlo de una forma muy particular, ya que se percibe como si fueran tripas de gallina en algunos autores describen así, o también como una agrupación de gusanos. En lo que respecta a los tumores, tanto benignos como malignos, los benignos más frecuentes vienen siendo los quistes sebáceos y los malignos vienen siendo el chancro sifilítico, que es uno de los más comunes, y luego sigue el seminoma, que no es tan común. Estos dos se diferencian en cuanto a la consistencia en que se percibirá, ya que cuando hay un tumor maligno se va a percibir mayor dureza. Entonces vamos a continuar con la palpación de la túnica serosa vaginal, que aquí lo que se utilizará será el signo de pinzamiento de la túnica vaginal. Aquí se tratará de tomar la parte anterior del testículo entre el dedo pulgar y el índice, que cuando no esté distendida la cavidad por un derrame, se va a escapar por delante de los dedos, los cuales solo consiguen tomar la pared de las bolsas. También la hoja parietal de la serosa vaginal forma un pliegue que, si se aumenta la presión, suele desprenderse, percibiéndose como si fuera un salto. Este signo contribuye a establecer un diagnóstico diferencial entre la plaquivaginalitis y el hematocele de la serosa vaginal y los tumores del testículo. Entonces, vamos a continuar con la palpación del testículo, que vamos a realizar aquí una ligera, vamos a apretar ligeramente esto, sabiendo que puede llegar a producir dolor. Pero esta maniobra de apretar un poco el testículo está contraindicada en pacientes que están comenzando a entrar en la pubertad, ya que puede provocarles un dolor muy intenso. Aquí vamos a observar en la palpación de los testículos, vamos a ir comparando cada testículo uno con el otro, y debemos de percibir, en la palpación del testículo debemos percibir que sea con una forma que este tenga una forma ovoidea, su superficie sea lisa y tenga consistencia homogénea, firme y elástica, muy parecida a la del globo ocular. Y otra característica es que debe de moverse libremente. Muy bien, ahora continuamos con lo que es la palpación del epidídimo, que se va a percibir como si fuera una forma de coma. Para realizar la palpación del epidídimo utilizaremos la técnica de Chevazo, que aquí la forma para percibirlo es que mientras el testículo es fijado con la mano izquierda, que lo tira, por así decirlo, hacia abajo, el dedo índice derecho, se encapuchona en la piel del escroto, de la cara lateral del pene, por delante del escroto, como le dije, tratando de pinzar entre este y el pulgar de la misma mano la cabeza del epidídimo, como podemos observar aquí, tratando de pinzar eh, el pulgar con el dedo índice, buscando así la cabeza del epidídimo, que se debe de percibir como si se debe de percibir el epidídimo como si fuera en forma de coma y teniendo cierta consistencia, que no es tan fuerte, pero teniendo cierta consistencia. En lo que continúa es la comparación de los conductos deferente y el cordón espermático, que es simplemente muy parecida a la técnica de Chevazo, lo que vamos a ir desplazándonos moviendo los dedos pulgar y el índice del epidídimo al conducto en una dirección, por así decirlo, anterior hasta llegar al anillo inguinal. Entonces, una característica es que el conducto deferente se aísla muy bien de los demás elementos del cordón espermático. Estos demás elementos deben de sentirse como si fueran cordones libremente movibles. Y debemos de saber que tanto el epidídimo como el conducto deferente deben de palparse sin masas ni presencia de dolor. Ahora continuaremos hablándoles sobre la palpación de la uretra esponjosa. En la palpación, en la, en la palpación de la uretra esponjosa es una maniobra bien fácil. Esta vamos a realizarla de una manera muy sencilla. Simplemente colocamos
el pene hacia la pared abdominal y aquí vamos a observar eh, la porción esponjosa de la uretra que se encuentra inferior a los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, aquí debemos descartar la presencia de zonas de infiltración blandas y duras. Ahora continuaremos hablándoles sobre la palpación de la próstata. En la palpación de la próstata, aquí esta se realiza mediante el examen de tacto rectal, que en el examen de tacto rectal no solamente se analizará la próstata, sino también el conducto anal, también los músculos elevadores del ano y las paredes laterales y posteriores del recto. Como les había dicho al inicio, en la palpación de la próstata podemos percibir cómo se encuentran relacionadas entre sí las vesículas seminales, la glándula de Cooper, e incluso también la uretra membranosa y prostática. Entonces, para iniciar el tacto rectal, lo primero es que debemos de colocarnos el equipo de protección personal. Lo segundo es acondicionar al paciente pidiéndole que levante su bata, que se coloque en la posición debida y le pedimos que relaje el esfínter anal. Luego continuamos con la preparación del área, separando los glúteos del paciente y colocando el lubricante en el dedo índice explorador. Entonces, con el dedo índice explorador, como podemos ver en esta imagen superior izquierda, que vamos a colocar el pulplejo del índice, que es la parte como la yema del índice, en el ano, realizando ejerciendo presión ligera, para poder así, por así decirlo, ir relajando aún más el esfínter anal y poder irlo introduciendo, como vemos en la imagen de aquí de la superior derecha, poder ir introduciéndolo. No debemos de introducir el dedo índice con la punta de manera brusca ni rápida, ni con la punta en forma sencilla, porque se le producirá dolor al paciente y se cerrará el esfínter anal, provocará un cierre. Luego continuamos con los pasos que le había dicho de la exploración del canal anal, de los músculos elevadores del ano, que no estaremos detallando porque simplemente nos enfocaremos en la próstata, también de las paredes laterales y posteriores del recto, y por último rotamos el dedo para dirigirnos, cuando ya tenemos el dedo bien introducido, rotamos el dedo para poder percibir la próstata. En la próstata debemos de identificar lo primero que debemos de identificar en la próstata va a ser va a ser los lóbulos laterales y el surco medial de la misma, y debemos de precisar tanto el tamaño, sensibilidad, consistencia y superficie. En cuanto a la consistencia, debe de ser firme, no dura, y en cuanto a la superficie, debe de ser lisa pero no sin nódulos. La forma correcta de percibir a la próstata debe ser firme, como le había dicho, gomosa y sin nódulos ni masas. Debe ser muy parecida a lo que es apretar la nariz, la punta de la nariz, es algo que algunos autores explican, y no debe de ser dolorosa la palpación de la próstata. Pero algo que puede ocurrir ante esta exploración ante esta palpación, es que el paciente pueda repetir deseos de orinar. Vamos a continuar entonces. Para terminar con el examen de tacto rectal, le pedimos retiramos lentamente el dedo examinador eh, y observamos el color de las heces que puedan quedar adheridas al guante. Luego le ofrecemos papel para limpiarse al paciente, o limpiamos nosotros mismos, también incluido el área del periné, y le damos las gracias por la cooperación y lavamos nuestras manos nuevamente. Vamos a continuar ahora con la palpación de la uretra membranosa y prostática. En la palpación de la uretra membranosa y prostática, aquí realizaremos, esta se realiza mediante el tacto rectal, ya que, ya que se encuentra relacionada con la próstata. Entonces, en pacientes que refieren dificultad para orinar, si la próstata
se encuentra dura, puede ser debido a la disminución de la luz de la uretra membranosa y prostática, que debido a un aumento de tamaño de la próstata en algunos casos. También se debe de descartar infiltraciones blandas o duras. Vamos a continuar ahora con la palpación de los ganglios de las regiones inguinales, que es la última parte. En la palpación de los ganglios de las regiones inguinales, lo primero que debemos de recordar es que los ganglios superficiales y profundos son los que recogen los linfáticos de la piel, del escroto y del pene. Pero existe uno profundo, que es de mucha relevancia clínica, que es el ganglio de Cloquet, que se encuentra relacionado a personas que pueden estar cursando una estrangulación herniana. Los ganglios podemos observar aquí que anatómicamente vienen siendo los superomediales los que se encuentran encargados del drenaje superficial. Entonces, también debemos de saber que el drenaje de los testículos no se realiza por estos ganglios superficiales, sino que se realiza por medio de los ganglios que se encuentran en la cavidad abdominal, por lo que es muy raro que el drenaje de los testículos tenga, por así decirlo, expresión en los linfáticos inguinales. Esto ha sido mi parte. Mi nombre es Freisy de Dios y en esta ocasión yo les estaré hablando sobre el examen del aparato reproductor femenino. Para la mejor comprensión de las alteraciones producidas en el aparato reproductor femenino, es necesario realizar un breve recuento sobre la anatomía y la fisiología del mismo. En cuanto a su anatomía, nosotros vamos a tener órganos genitales externos y órganos genitales internos. Entre los órganos genitales externos o vulva, nosotros vamos a tener el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y los bulbos del vestíbulo. Y dentro de los órganos internos, nosotros vamos a tener la vagina, el útero o matriz, las trompas de falopio y los ovarios. Ya también en cuanto a los músculos, nosotros vamos a tener 3 planos, que es el plano superficial, el plano medio y el plano profundo. Ya hablando sobre su fisiología, lo que es la corteza cerebral, el hipotálamo y la adenohipófisis son las que van a intervenir en lo que es la regulación neuroendocrina del ciclo sexual de la mujer. Examen físico. Los genitales femeninos y las estructuras de la pelvis se van a evaluar por inspección simple. Se va a usar el espéculo vaginal y sobre todo la palpación. Al comienzo, usted deberá colocarse los guantes en ambas manos para realizar lo que es la palpación bimanual. Posteriormente, usted va a retirarse los guantes de la mano utilizada para proceder con la palpación del abdomen. Se va a iniciar la inspección de los genitales externos y se continuará con el orificio vaginal. Inspección con el espéculo vaginal de la vagina y el cuello uterino. La palpación bimanual para evaluar estructuras pélvicas internas y en algunos casos también se va a realizar la palpación recto-vaginal. Usted deberá tener en cuenta también lo que es la minimización de la tensión, donde usted va a brindar a la paciente las explicaciones adecuadas, donde usted deberá tomar en cuenta lo que es la preparación, la posición y las técnicas de higiene sobre todas las cosas. Enfoque del examen y registro. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la evaluación de los genitales externos, las estructuras vaginales, el útero y los fondos de saco. En cuanto a los genitales externos, nosotros vamos a evaluar el color y la pigmentación. De igual forma, evaluaremos la forma, la simetría y si la paciente presenta secreciones y lesiones. En cuanto a las estructuras vaginales, nosotros vamos a evaluar la integridad de la piel, la posición y la forma del cuello, el color, las características del orificio cervical, las lesiones y las secreciones del cuello y tono muscular vaginal. En cuanto al útero, nosotros vamos a evaluar la posición, forma y consistencia, si hay alguna movilidad, masas con dolor y si hay molestia también a la palpación.
Y en cuanto ya al fondo de saco, nosotros vamos a descartar lo que es la presencia de abombamiento o dolor. Ya haciendo referencia a lo que son las afecciones y traumatismos quirúrgicos del aparato reproductor femenino, iniciaremos hablando acerca de lo que es el abdomen agudo ginecológico. Este es un síndrome caracterizado por dolor abdominal, defensa de los músculos abdominales y compromiso del estado general. Es una urgencia médica que requiere decisión terapéutica inmediata, que habitualmente, aunque no siempre, es quirúrgica. Esta se debe a 5 causas principales, como es la hemorragia intraperitoneal, las infecciones agudas pélvicas, puede darse también por origen mecánico. En este caso podemos hacer alusión a lo que es la torsión de un quiste o la presencia de un mioma. También puede darse por lo que es necrosis o perforación. Abdomen agudo en mujer gestante. Cabe destacar que de por sí el embarazo va a predisponer a accidentes quirúrgicos en los órganos genitales femeninos, como es el caso de una torsión pedicular. Este diagnóstico es muy difícil debido a 2 causas. La primera es que es necesario incluir lo que es un diagnóstico diferencial de los problemas relacionados con el embarazo, como puede ser el caso de un desprendimiento prematuro de placenta. Y lo segundo es que los signos exploratorios van a estar oscurecidos por lo que es el aumento del tamaño del útero y la dificultad de la palpación abdominal, entre otras cosas. Ya en cuanto al dolor pelviano ginecológico, este dolor se debe a numerosas causas, como es el caso de la necitis crónica, la endometriosis, los fibromas uterinos y el varicocele pelviano. A continuación, yo les estaré hablando de cada una de estas afecciones. La anesitis crónica. La anesitis crónica también es llamada enfermedad inflamatoria pélvica. Esta es, como su nombre le indica, una inflamación en una o ambas trompas de falopio, pero también esta puede darse en los ovarios o en zonas contiguas al útero. Esta puede ser unilateral o bilateral, donde el dolor se va a manifestar en lo que es la fosa ilíaca, pero esta puede irradiar también a lo que es la cara interna del músculo vía el nervio obturador. La endometriosis. La endometriosis es una afección en la que el tejido que normalmente reviste el interior del útero, conocido como endometrio, crece fuera del útero, en lugares donde este no debería estar. Cuando una persona tiene endometriosis, este tejido tiende a crecer en los ovarios, las trompas de falopio, la parte externa del útero y en los órganos abdominales también puede darse. Esto puede causar dolor, sangrado abundante y sobre todo sangrado entre periodos. Los fibromas uterinos. Estos también son llamados leiomiomas o miomas. Estos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer. Casi nunca estos se van a convertir en cáncer, pero estos pueden causar lo que es mucho dolor, sangrado abundante y problemas de fertilidad o embarazo. Varicocele pelviano también es conocido como congestión pélvica. Este síndrome de congestión pélvica va a consistir en un dolor de larga duración, va a ser un dolor crónico en lo que es la parte baja del tronco, en la pelvis. Este va a estar causado por una acumulación de sangre en las venas de la pelvis que se van a dilatar y se vuelven tortuosas, ocurriendo lo que es la agudización de la formación varicosa de los plexos útero-ováricos. El dolor suele ser un dolor erótico. Se estigma que este dolor es un síntoma casi privático o patonómico de esta afección, donde hay una exaltación erótico-patológica que va a incitar a la mujer al coito, pero esta no se va a poder satisfacer debido al dolor agudo que esto le va a provocar. El prolapso uterino. El prolapso uterino es el descenso del útero hasta o más allá de lo que es el introito. En muchas ocasiones esto se da después de la histerectomía. Los síntomas van a incluir presión y plenitud vaginal. El diagnóstico de este es clínico, donde el tratamiento va a incluir lo que es una
reducción, los pesarios y la cirugía. Si este va acompañado de cisto o de retocele, se va a producir un dolor sordo continuo en la región pelviana y sacra. A veces la sensación es tan notoria que la mujer no se atreve a separar sus piernas para que esto no ocurra, como es el caso de esta primera imagen que tenemos aquí. El himen imperforado. Este se va a manifestar por una protrusión en lugar de lo que es una abertura vaginal debido a la colección de secreciones uterinas y vaginales causada por los estrógenos maternos. El tratamiento del himen imperforado consiste en lo que es un drenaje quirúrgico. Esto fue todo acerca de la evaluación de los genitales femeninos y masculinos. Gracias por su atención.